A ver. Ok, vamos entonces en esta nota, voy a compartir. Ana, me parece que ya está grabándose la sesión, ¿cierto? Para luego compartirlo con ustedes. Ya, entonces empecemos. Bien, entonces si pueden ver mi pantalla acá. Vamos a empezar entonces con un pequeño repaso. Dijimos que en este caso todas las vocales, si las escriben por sí solas, van a llevar este círculo, ¿sí? Ese círculo va a permitir que podamos escribir la vocal por sí sola, ¿ok? Entonces, esta sería la A, luego acá la E, luego la I, la O, que son dos tipos de O, y acá la U, ¿sí? Siempre lo escribimos con el ion, que como dijimos, es si va primero no tiene sonido, pero si va al final tiene el sonido de una NG. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, yo voy a tomar el nombre de Kiara, ¿sí? Kiara en el español se escribe de la siguiente forma, ¿ok? Kiara, hay que dividirlo silábicamente. ¿Cuántas sílabas tiene? 2, 3, ¿sí? Ki, luego la A y luego da. El coreano es bastante silábico. Entonces, primero nos enfocamos en cuántas sílabas tiene. En este caso son 3 sílabas. Primero vamos a hacer ki. Dijimos que la K era esta y esta sería la I. Entonces sería ki. Luego acá tenemos la A. ¿Ok? Ki, A, y luego vamos a poner la, que es ki, a, da. ¿Ok? Así sería tu nombre en coreano. ¿Ok? Kiara. Y se pronuncia igual. Luego, en el caso, por ejemplo, de Amanda. A ver, veamos a Amanda. ¿Cuántas sílabas tiene tu nombre, Amanda? A ver, ¿cuántas sílabas? ¿Cómo lo podrías dividir tú? Como tipo 3, algo así. Muy bien, tiene 3 sílabas. Primero tenemos acá el A, luego tenemos man y luego tenemos da. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Primero escribimos la A de Amanda. Luego escribimos recuerden que era la M, el cuadradito, luego la A y luego abajo la N. Aman y luego la siguiente sílaba, la D y una A. ¿Sí? Amanda. Bien. Continuemos entonces con Delaney. ¿Sí? Delaney. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Delaney o Delany o Lisette? Pues, como sea, pues para mí no hay problema de que me nombren diferente a mi nombre, pues porque es complicado, o Ajá. digamos en la gente que yo conozco, se les complica mucho, entonces para mí no hay problema.
Ok, gracias por la aclaración. Entonces, mira, en el caso de tu nombre va a tener 4 sílabas. De, luego la, luego ne y luego la i. Porque la e y la i se van a tener que separar ya que ambas son vocales. Entonces lo escribiríamos de la siguiente forma y los demás también. Esto puede servirte de repaso para lo que aprendimos en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la D. Luego recuerden que no existe una L tal cual, pero el sonido más cercano a la L en coreano es el de la R. ¿Sí? Bueno, R. Entonces sería DERA, luego acá NE y luego acá I. DERANEI. ¿Sí? No se leería tal cual DELANI, sino DERANEI. ¿Sí? Ok, continuemos con Salvador. Salvador, en tu Sí, caso tenemos una sílaba, 2, 3, 4 también. sí, es Salvador. Ajá, cerca. ¿Sí? Ahora, en el caso de Salvador, vamos a aprender un concepto bastante clave en el coreano, y es que en el caso de los nombres extranjeros, cuando terminan en letras así como R, por ejemplo, en el caso de Kiara, Amanda y Delany, todos terminan en vocales, ¿sí? Entonces, siempre si se dan cuenta, puede terminar vocal, consonante vocal o simplemente la vocal al final, ¿sí? En el caso de Salvador, tu nombre termina en consonante. Por eso es de que va a ser de la siguiente forma. Primero, sal sería así. Sal. ¿Ok? Sal. Recuerden que como el diut va como tercer carácter, tiene el sonido de la L. Entonces sería sal, luego acá va, luego acá do y luego acá nuevamente la R, ¿sí? Pero le tenemos que agregar siempre este abajito. ¿Qué significa esta rayita horizontal? Es una E. ¿Recuerda la otra E que aprendimos? Existía esta U y esta U. Siempre esta U va a ir acompañando a cualquier consonante. ¿Sí? No puede ir la consonante solita. Entonces le ponemos esta U. ¿Ok? Así como las vocales no pueden ir sin el iun, así igualito las consonantes no pueden ir sin el ¿Ok? Bien. Entonces, con ese entendido, se leería acá como D. ¿Ok? Entonces tu nombre Salvador sería Salvador. No, no Salvador tal cual, sino Salvador por esa terminación. Sí, Salvador, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿qué diferencia hay de usar la O que pusiste contra la otra O? Ah, ¿te refieres a Ajá, exacto. escribirlo así, a escribirlo de repente así? Ajá, exacto. Ya, la diferencia está en la pronunciación. ¿Sí? Recuerden la explicación que les di la vez pasada cuando es con esta O, la primera, la que he escogido, es una O redonda, así como la que nosotros damos en español. Pero la de acá es una O sonriendo y con más aire. ¿Sí? Da, que suena más como una OE. ¿Sí? Pero como tu nombre es Do, así, redondo, por eso es que escribí con la otra O. ¿Sí? Ok, bien, gracias. Ujú. Bienvenida, Sol, a la clase. Estamos, y Daniela, estamos Hola, viendo, hola.
la escritura de los nombres de cada uno y de paso repasando lo que aprendimos en la clase anterior. ¿Sí? Vale. A ver, tenemos a Delani, Kiara, Amanda, Salvador. Sigamos con Maritza. Entonces, ¿sí? Acá voy a poner a Maritza. Maritza. Ok. En el caso de Maritza, ¿cuántas sílabas va a tener? Ma, di, t, sa. Ok. Va a ser 4. Entonces lo escribimos de la siguiente forma. Primero, ma va a ser así. Di, luego t y luego sa. Bueno, sería acá con doble, consonante doble para profundizar más en el sonido, porque es una Z, no es una S. Ok, Maritza, Maritza. Recuerden que siempre cuando va una consonante sola, le va a acompañar esta rayita abajo que significa ¿sí? Es el sonido ¿ok? Continuemos. Sol, por ejemplo, tu nombre en coreano se escribiría de la siguiente forma. Una sílaba, ¿sí? Así. ¿Ok? Puedes escribirlo en realidad de mejor así, con esta O, para que no haya tanta confusión con el sonido. Sol. Ujú. Así, una sola sílaba. Y en realidad Sol es un nombre popular coreano, sí, de una sílaba. No son tan comunes, pero sí he escuchado de nombres Sol. A ver, sigamos con Carla. A ver, Carla, ¿cómo escribimos tu nombre? Carla sería así, 1, 2, 3. Primero K, luego el D y luego Da. Karuda. Sí, es el sonido más cercano que se puede encontrar en coreano para tu nombre. Karuda. Ok. Luego tenemos Daniela. Ok, veamos cómo sería Daniela. Daniela con una L nomás. En el caso de Daniela sería Daniela. 4 sílabas también. Tenemos acá da, luego ni, luego la e y luego da. Uy, chicos, me parece que se me fue mi conexión por unos momentos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, profe. Ok. Gracias. Bien, entonces sí, justo les estaba preguntando si es que se entendió la lógica de cómo se escriben los nombres, ¿sí? Como se dan cuenta, el coreano, al igual que el español, es consonante vocal, consonante vocal. Por eso es de que solamente separamos por sílabas y luego escribimos tal cual. Primero consonante D, luego la A, la N con la I, etc, etc. ¿Sí? Bien, continuemos entonces. ¿Qué nombre me falta? José. A ver, José es un nombre bastante popular. Son 2 sílabas. Primero acá sería Ju y luego acá C. ¿Ok?
No habría problema si de repente lo escriben así, Jo, y con la otra E, José, porque tienen el mismo sonido, ¿sí? Pero esta E es más común. Continuemos con Juan Carlos. A ver, Juan Carlos. En el caso de Juan Carlos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Wow! 6 sílabas. Primero Ju, luego An, y luego acá Ru, luego S. ¿Ok? Juan Carlos. ¿Ok? Esa sería la pronunciación de tu nombre en coreano. Lo más cercano, porque recuerden que no hay sonidos exactos en el coreano, al igual que en el español, sino lo más cerca o lo más similar. ¿Ok? Tenemos a Luciano, por ejemplo. ¿Cómo es tu nombre en coreano, Luciano? Vamos a tener 1, 2, 3, 4 sílabas. Primero tenemos Du, luego tenemos Shi, A, y luego el No. ¿Ok? Entonces, Luciano, ¿sí? Luciano. Esa sería la pronunciación de tu nombre en coreano. Y lo podrías escribir también así, Luciano, como en el chat, pero su pronunciación sería distinta. Sería más como Luciano, ¿ok? Y no sería tan natural. Yo te recomiendo que lo escribas con la S, ya que se pronunciaría como un shi más cercano a una C. ¿Ok? Bien, continuemos entonces. Tenemos Marita, me parece que ya hice tu nombre. Sí, acá está arriba. Mireya. A ver. Mireya. 1, 2. Luego 3, porque como es una doble L, técnicamente es una. Aunque, ajá, acá hay algo bastante curioso. Mucho más allá de la ortografía en español, deben tener en cuenta cómo se pronuncia. Por ejemplo, Mireya se puede escribir de esta forma también, ¿cierto? Con una Y. Tiene el sonido de una Y de yate. Entonces, acá lo escribiríamos así. Mi, de, y luego acá, ya. ¿Sí? Mireya. Porque dijimos que tenía el sonido de una Y. ¿Ok? Y sí, con Mire ya hemos terminado todos los nombres en coreano. ¿Alguna duda o pregunta que tengan sobre escribir nombres de repente? ¿O todo claro? No, a mí es todo claro. Todo claro. A ver, entonces, intenten escribir su apellido en coreano, siguiendo esta lógica. Ya les ayudé. Yo por WhatsApp. Ya, pero a ver, ¿cómo me lo podrían mostrar? Está difícil. Pero, ¿cómo podría ser? No tiene la herramienta lápiz, me parece, el Google Meet, ¿cierto? No, no tiene. O sí tiene. A ver, a ver. Pizarra. Empezar una pizarra. Mm. Ya la encontré. Ya, entonces vamos de la siguiente forma. Entren a este link que dice Jamboard. Ha compartido un archivo Jam con la reunión.
에리게타다리바? 에리게트타다리바. Luciano, está bien lo que me has enviado, pero no entiendo por qué le pusiste Dariba. Pero bueno, en este Jamboard ustedes acá pueden seleccionar el bolígrafo y escribir, ¿sí? Ok, ahí escriban el apellido de cada uno. A ver, para confirmar si es que me han entendido. ¿Cuál es la lógica de la escritura de los nombres? Ok. ¿Me confirman si es que pueden acceder también? Ah, me parece que no está público. A ver, compartir. Cualquier persona con el enlace editor. Ok, ya. Ya cambié el acceso. Ajá. Ya estamos. Tanto Kiara como Delany ya tienen acceso a Jamboard, y para los que recién ingresen con el link que está acá en el chat, van a poder también editar. Traten de hacerlo lo más, ¿cómo se dice? Lo más preciso posible, ¿sí? Para que se pueda entender. Acá. Y también recuerden dejar espacio para sus compañeros. ¿Sí? A ver, mientras ustedes escriben en el Jamboard, yo acá abajito voy a estar escribiendo los apellidos de cada uno para confirmar si está bien o no, ¿sí? Yuresni, no te preocupes. Hemos estado escribiendo los nombres de cada uno en coreano. En tu caso, sería de la siguiente forma. Acá es Yurisni. Lo separamos por sílabas. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Primero, yu sería así. Yu, di. Luego acá, s, ne, i. ¿Sí? Bueno, acá lo he escrito abajo porque ya no tengo espacio, pero acá es al lado. Yuri, shi, ni, i. Recuerden que no se pronuncia S, sino sh, porque tiene la U abajo. ¿Sí? Alguien lo borró. ¿Qué hará? O si no, mejor acá voy a poner. Pueden añadir más una pantalla en blanco, me parece. Cada uno, si es que ocupa mucho espacio, cada uno puede escribir en una pantalla en blanco. ¿Sí? Bien, voy escribiendo entonces los apellidos de cada uno.
¿ok? Voy a dejar de compartir para que no lo vean hasta que terminen de hacer la actividad. A ver. 안녕하세요. 안녕하세요, Fernanda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Me alegro. Estamos viendo la escritura de los nombres y los apellidos en coreano. ¿Sí? Bienvenidos a todos los que recién se acaban de unir a la llamada. ¿Ok? En el link podrán encontrar en el chat un link en Jamboard. ¿Sí? Abren una nueva pestaña en blanco y ahí traten de escribir su apellido en coreano de acuerdo a lo aprendido en la clase anterior. ¿Ok? Yo voy a estar escribiendo los apellidos de cada uno en mis notas para luego compartirlo y revisarlo juntos. Luciano, ¿puedes encontrar mi número en el chat grupal? ¿Sí? Donde se les comparte el link, ahí. ¿Ok? Y luego acá vamos a poner cadena. Ya, a ver, chicos, continuemos entonces. Voy a compartirles mi pantalla. Ya anoté los apellidos de cada uno que he visto y compartir. Uy, no. Esto. Ya. A ver, empecemos con el apellido Anévole. Sí, tengo acá a Amanda Anévole. En el caso de Amanda, vamos a escribir tu apellido de la siguiente forma. Dime. Profe, una cosita es Ujú. que mi apellido no es Anévole, es Névole. Ah, es que me aparece la A antes del Névole. Ok, vamos a borrarle la A entonces, ¿sí? Débole. Ujú. Ok. Névole, con N, Ah, profe. Ne, con N. Ok. Ne. Ya. Entonces, gracias por la corrección. Tu apellido se escribiría de la siguiente forma. Ne, luego acá Bo y luego acá De. ¿Sí? Ujú. Bien, sigamos con Fonseca. No existe una F tal cual en el coreano, por lo cual sería aquí. Pon, más como una P. Pon, C, K.
¿sí? No se pronuncia fong, sino pong. Es lo más cercano al sonido de la F en el coreano, ¿sí? Acá, Quiroga, por ejemplo. Primero ki, luego el do y luego ga, ¿sí? Quiroga. Vázquez sería Vázquez. Vázquez. ¿Ok? Vázquez. Luego acá igual. Villafañe. Acá está más complicado. Primero empezamos con Villa. Villa sería así. Ya. Luego acá pa. Y luego acá no existe tal cual el sonido de la ñ. Villapane. Villapane. Ñe. Nie. Tal vez con una separado así. Para simular el sonido de la ñ. Sería Villapanie. Villapanie. Luego acá, Guevara sería Guevara. Guamán. Tenemos y luego acá, man. Luego, Visaya. Visaya. Lisana. Lisana. Arévalo sería Arevado. ¿Ok? Arevado. Y se pronunciaría también. El apellido de Luciano, que es Ergueta, sería así. Para más sonido, esta T. ¿Ok? Ergueta. Castillo. Tenemos Castillo. Castillo. En caso de mi apellido, por ejemplo, es González. No sería así. González. ¿Ok? Rivera sería Rivera. ¿Ok? Con estos nombres ustedes también pueden practicar el poder escribir más rápido en coreano, ¿sí? Porque como recién han aprendido a leer y escribir, tienen que practicar lo más que puedan. ¿Ok? Entonces, practicando, escribiendo diversos nombres, diversos apellidos, les va a permitir tener más fluidez al momento de escribir en coreano. ¿Ok? Terminamos con estos tres, entonces, Puya sería Pu, ya. Cadena sería cadena, ¿sí? Y Mendieta sería así. Men, di, ta. ¿Ok? Bien. Entonces, eso concluiría con todos los apellidos, bien, y con todos los nombres de la clase que está presente el día de hoy. Entonces, ya en el caso de Sol, que es Sol Mendieta, ya sabe cómo escribir tanto su nombre como su apellido. Igual que Luciano, Luciano Ergueta. Recuerden que la pronunciación cambia. Por ejemplo, en el caso de Luciano es Ergueta, ¿sí? Y en el caso de algunos no cambia, porque sí, silábicamente se puede formar ese sonido en coreano. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta, chicos, sobre este tema? Antes de pasar al tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Todo claro?
¿Todo claro, todo claro? Bien, gracias por la confirmación, Delany. Bien, permítanme entonces compartir la presentación para... Bien, ya voy a estar cerrando por acá. A ver, entonces, el día de hoy vamos a aprender los principales saludos en coreano. ¿Sí? La clase pasada vimos una pequeña introducción a este tema de saludos, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a ver un poco más en profundidad, vamos a hablar sobre los saludos, ¿ok? En este caso, bueno, nuevamente, 안녕하세요, 여러분. Vamos a seguir con la clase de... Permítanme. Ok. Vamos a continuar con la clase, complementando la clase del día lunes. En este caso, la lección del día van a ser nuestras primeras frases y palabras. Como Fernanda lo dijo cuando ingresó a la llamada y también como les expliqué el día lunes, 안녕하세요 va a significar hola. ¿Ok? 안녕하세요. Ahora, ustedes que saben en estos momentos cómo escribir en coreano, se van a dar cuenta, esto se lee an, esto se lee ñong, luego acá ja, y luego acá se, y al final yo. ¿Sí? Si lo leemos lento, sería algo así como 안녕하세요. ¿Sí? Pero como nosotros lo decimos más naturalmente, el ja pasa a ser una a. ¿Sí? Por eso es que es más frecuente que lo escuchen como 안녕하세요. ¿Ok? Y en este caso, ustedes me pueden decir 안녕하세요, 선생님. ¿Ok? Recuerden que 선생님 es profesor. En este caso, yo soy Natalie 선생님. ¿Ok? Acá, por ejemplo, dos personas se están presentando. Y él le dice 안녕하세요 y la otra persona le dice 안녕하세요. ¿Ok? Pueden responder un 안녕하세요 con lo mismo. La segunda frase es 감사합니다. ¿Ok? 감사합니다. Ahora, nuevamente, si nos enfocamos en cada sílaba, va a ser gam, luego sa, luego ja, y luego el ni y el da. ¿Ok? Pero para que suene mejor, más fluido, se pronuncia 감사합니다. Si se dan cuenta, se juntan el sonido de muchas consonantes con vocales. 감사합니다, ustedes saben que significa gracias. Pero también hay otra versión, que es 고맙습니다. ¿Sí? Que está acá escrito abajo. Acá dice thank you, ¿cierto? Acá arribita dice 감사합니다. Y acá abajo dice 고맙습니다. Ambos significan lo mismo, lo pueden utilizar en el mismo contexto, ambos significan gracias. ¿Sí? De repente alguien les dice a ustedes, 고맙습니다. Ustedes les pueden responder 감사합니다. ¿Sí? Tienen el mismo significado. Entonces pueden decir 선생님, 감사합니다. Gracias, profesor. ¿Sí? Luego otra frase básica que necesitamos aprender es decir así y no. ¿Ok? Sí se dice ne en coreano. ¿Ok? Muy bien. Y se usa para expresar que uno está de acuerdo con algo. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿커피 안 좋아해요? ¿Sí? ¿No te gusta el café? ¿커피 안 좋아해요? Nosotros respondemos, ne. ¿Sí? Estás expresando tu acuerdo con lo que te acaban de decir. También lo puedes utilizar cuando estás sorprendido o cuando quieres que repitan algo. Si ustedes han visto de repente dramas coreanos, esta pequeña palabrita ne se utiliza en muchos contextos. Por eso es que estoy profundizando un poco más en qué significa. No significa solamente un sí, sino se usa cuando estás sorprendido. Puedes decir ne o si quieres que repitan algo,
lo dices con más duda, ¿no? Lo dices así como que, ¿ne? Con el sonido así como que de pregunta, ¿ok? Y si le agregamos esta palabrita de acá, que se lee 맞아요, ¿sí? 맞아요 significa tienes razón, ¿ok? Entonces, usualmente estas dos palabras van juntas. 네, 맞아요. Siempre van a oírlo muy frecuentemente porque si estás brindándole la razón a la otra persona. Por ejemplo, si alguien te pregunta, 커피 안 좋아해요? ¿Sí? ¿No te gusta el café? Entonces tú dices, 네, 맞아요. ¿Sí? Como que estás dando la razón y le estás diciendo que no te gusta el café. ¿Ok? Bien, continuemos. En este caso, para decir no, vamos a utilizar la palabra 아니요. ¿Sí? 아니요. Ahora, en muchos K-dramas podrán haber escuchado simplemente decir ani, ¿sí? Sin el yo al final. Y ya vamos a llegar a ese punto, pero el coreano es un idioma muy jerárquico. Es decir, no van a hablar de la misma forma con sus profesores, con sus jefes, con sus padres, que con sus amigos, ¿sí? Hay estos niveles de formalidad que uno debe seguir, pero el que vamos a aprender nosotros es el más neutral, que es terminando todas las palabras en yo. ¿Sí? Por eso es que no decimos ani, sino decimos ani o anio, anio. ¿Ok? Bien, entonces acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia con no, que es anio. Puedes decir 저 아니에요. 저 es el pronombre para yo. ¿Sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, yo soy Kiara, ¿sí? Digo 저는 Kiara y ello, ¿sí? Yo no soy Kiara. 저는 Kiara 아니에요, ¿sí? Que es lo que pueden ver aquí escrito en coreano. Recuerden que ya no vamos a ver romanizaciones porque para este punto ustedes ya deben haber practicado su Hangul y con la práctica el poder leerlo más fluido, pero ya no se va a estar poniendo acá abajo cómo se lee. ¿Sí? Entonces, en el caso que queramos decir no es leche, uyu 아니에요. ¿Sí? 우유 아니에요. Luego, no es agua, 물 아니에요. ¿Ok? Si se dan cuenta, el no, si es una respuesta, es 아니오. Pero si es que lo estás poniendo en una oración negativa, es 아니에요. Se le agrega una E antes del yo. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Todo claro. Sí, Daniel, no te preocupes. Terminada la sesión del día de hoy, vamos a estar compartiendo la grabación de la clase. ¿Sí? Ok. Bien, si no hay dudas, continuemos. Ahora, justo el día lunes, una de sus compañeras me estaba... ¿Y los ejemplos? Ah, ya cambié de diapositiva, Kiara. Pero si gustan los ejemplos, los envío por acá en el chat. ¿Sí? A ver. Lo voy a poner el pin para que no se mueva en el caso escriba. Ya. De repente en el break podrías escribir los ejemplos para que no te pierdas la explicación de esta partecita que es bastante importante. Ahora, en coreano, justo una de sus compañeras mencionaba el día lunes, hay una forma muy distinta de despedirse en coreano. Yo no diría distinta, pero particular. Y esto es porque, a ver,
Ustedes pónganse, son dos personas, ¿sí? Cuando están en una reunión, está la persona que se va y se despide de ti y tú supongamos que te vas a quedar en ese lugar, ¿sí? Entonces, la persona se va a su casa, tú te quedas en ese lugar, ya sea porque quieres estar más tiempo en la fiesta o en la reunión o estás esperando a tu carro que llegue a recogerte, ¿ok? Siempre va a haber una persona que se vaya primero. A la persona que se está yendo, le dice a la persona que se está quedando, Añón y Keseo. ¿Sí? Si hacemos la traducción literal de esta palabra, Añón y Keseo, es como que quédate bien, o sí, lo más cercano es quédate bien, porque se lo estás diciendo a la persona que se está quedando en ese lugar. Tú te estás yendo a otro espacio. Y la persona que se queda le va a decir a la persona que se va, Añón y Keseo. ¿Sí? Que es lo que está acá arriba. 안녕히 가세요. Es como que ve con bien, ¿sí? Es la traducción más cercana. Un ve con bien. 안녕히 가세요. Y la otra persona le dice, 네, 안녕히 계세요. Y como que quédate con bien. Yo ya me estoy yendo, tú quédate aquí con bien. ¿Sí? 안녕히 계세요. y 안녕히 가세요. Ve con bien. ¿Ok? Clara, entonces la explicación lo he tratado de simplificar lo más que he podido. Es el 안녕히 가세요 y el 안녕히 계세요. Si está claro, espero que sí, para poder continuar con la explicación de las otras frases, saludos y frases. Sí, está claro. Ok, gracias, Delany. Entonces, por ejemplo, acá tenemos vaya con bien y quede con bien. ¿Sí? 안녕히 가세요. Vaya con bien. Y 안녕히 계세요. Quédese con bien. Una traducción más cercana. Sí, y bueno, un tema cultural de los coreanos es que hacen una pequeña reverencia al momento de despedirse o de saludar, ¿sí? No es necesario que inclinen todo su cuerpo al momento de saludar en coreano, sino con simplemente bajar un poco su mirada, unos 30 grados más o menos, y decir el saludo, ya sea como que 안녕하세요, 안녕히 계세요 o 안녕히 가세요, bajan un poco su mirada, ¿sí? Pero no es necesario que hagan la reverencia de 90 grados, ¿sí? Sino con una pequeña reverencia de cabeza estaría bien, que puedan saludar, ¿ok? Luego tenemos otra frase muy importante que es 죄송합니다, ¿sí? 죄송합니다. Ahora, 죄송합니다, al igual que 감사합니다, va a tener dos formas de decirse, pero el mismo significado. 죄송합니다 es para pedir perdón, ¿sí? 죄송합니다. ¿Ok? Y significa lo siento o perdón, pero la diferencia es de que acá 죄송합니다 tiene otra forma de decirse que es 미안합니다, 미안합니다, que significan lo mismo, pero 죄송합니다 tiene un significado más de lamentar, escuchar lo que la otra persona te acaba de decir, ¿sí? Entonces, 죄송합니다 no siempre significa lo siento, sino también expresa esto de lamentar, escuchar algo, ¿ok? Luego tenemos 저기요. 저기요 significa disculpe. Cuando quieres llamar la atención de alguien, dices 저기요. ¿Sí? Estás en un restaurante, quieres que te atiendan. 저기요.
¿sí? Por ejemplo, ¿quieres llamar al mesero para pedir, ya sea que estés en la calle o quieres pedir permiso o hablar con alguien que no conoces? Chokio, ¿sí? En coreano también es muy usual no llamar a nadie por su nombre directo o si no le dices el título de esa persona. Por ejemplo, ves un abuelito en la calle, no sabes cuál es su nombre, ni tampoco sabes que es un abuelo. Entonces le dices, Chogio, ¿sí? Como que disculpe, Chogio. Es para llamar la atención. También algo similar a disculpe o para poder pedir un tiempo, podríamos decir 잠시만요, tanto 잠시만요 como 잠깐만요, que es esto de acá abajo, van a significar perdona un momento, ¿sí? O dame un segundo, ¿sí? Ambas son frases que significan lo mismo. 잠시만요, 잠깐만요, ¿ok? ¿Bien? O sea, todas esas ejemplos que usted siempre dice disculpa o en situaciones. Claro, o sea, todos estos se traducen como disculpe, pero se utilizan de acuerdo a la ocasión, ¿ok? Por ejemplo, 잠시만요 y 잠깐만요 es más en una situación de cuando quieres pedirle a alguien que te espere. O sea, estás hablando con alguien y le dices, espérame un momentito, ya regreso. Entonces dices, 잠시만요, ¿sí? O dices, 잠깐만요, quieres detener a alguien porque ya se está yendo, pero justo querías conversar con esa persona. Entonces también, 잠시만요 o 잠깐만요, ¿bien? En cambio, 저기요 es más para llamar la atención, ¿sí? No conoces a nadie o tal vez la persona no te ha visto, 저기요, ¿sí? Y 죄송합니다 es disculpe, pero más un perdón, ¿sí? Tú has hecho algo malo, por eso le estás pidiendo perdón a la otra persona. ¿Ok? ¿Todo claro entonces? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Chicos, ¿todo claro? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Gracias, Salvador, también por la reacción. Bien, entonces, si todo está claro, tomemos un break de 10 minutos antes de empezar con la segunda parte de la sesión del día de hoy, ¿sí? Ok, nos vemos a las 7:10, exactamente.
Bien, chicos, continuamos entonces con la segunda parte de la lección del día de hoy. Ahora, un concepto que les estaba mencionando hace unos momentos es que el coreano es una lengua bastante jerárquica. Es decir, que vamos a tener dos tipos de habla, 존댓말 y 반말. 존댓말 básicamente es el lenguaje formal y 반말 es el lenguaje informal. Vamos a iniciar primero con 반말. 반말 es el lenguaje que utilizaremos con gente conocida y cercana, ya sean amigos y familiares. Usualmente se utiliza con gente de nuestra misma edad o menores a nosotros. ¿Ok? ¿Cómo es que uno puede identificar que alguien está utilizando 반말? Bueno, es muy fácil, porque se contraen todas las palabras en coreano. ¿Sí? Y se utilizan pronombres personales como por ejemplo 나, 너, 그, 그녀 o 우리. ¿Sí? 나 es el informal para decir yo. No es el informal para decir tú. 그 es el informal para decir él y 그녀 es el informal para decir ella. ¿Ok? Y también se omiten usualmente ciertas partes de las oraciones. ¿Ok? Y borran estas terminaciones yo en todas las conjugaciones. ¿Ok? Por ejemplo, acá dice 말을 놓다, que es poder bajar la formalidad. Pónganse en el ejemplo de que ustedes conocen a una persona coreana y les cae muy bien,
pero saben que es mayor que ustedes. Se le puede preguntar a la persona si es que pueden hablarles de manera informal o la otra persona, si se invierten los papeles y ustedes son las personas de mayor edad, les pueden hacer esta pregunta también. 말 놔도 돼요? ¿Sí? ¿Puedo bajar la formalidad? O pueden decir 말 편하게 해도 돼요? ¿Sí? Como que puedo hablar más cómodo contigo, es decir, puedo hablar sin tanta formalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los coreanos, de forma estándar, cuando le hablan a una persona desconocida, siempre van a ser muy formales. ¿Sí? Tal vez no todos van a terminar con el nita al final, como 고맙습니다, 죄송합니다, ¿sí? Pero usualmente se terminan en yo. ¿Sí? 죄송해요, 미안해요, ¿ok? Por eso es que muchos prefieren hablar en informal y hacen estas preguntas. 말 편하게 해도 돼요? 말 넣어도 돼요? ¿Ok? O 말 편하게 해도 되죠? ¿Sí? Para preguntarle a la persona si es que se puede hablar más informal. ¿Sí? ¿Ok? Por el otro lado, el 존댓말, ¿ok? Va a ser el lenguaje que se utilice en las situaciones formales, ¿ok? Y es el más seguro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no sabes qué tipo de lenguaje va a utilizar la otra persona y se busca no ofenderlo, ni tampoco el que piense que nosotros somos groseros y que le estamos hablando de manera informal. ¿Sí? Por eso es de que es más recomendable el poder hablar de manera formal, que es el 존댓말. ¿Sí? Entonces, para que recuerden, se utiliza con personas de un estatus social mayor que el nuestro o que tengan mayor edad que nosotros, ya sea profesores. Puedes enviar la pregunta de si se puede ser informal. Ah, claro. Sí, esta es la pregunta que se hace. Puedes decirlo así. O puedes decirlo de esta forma. 말 놔도 돼요? O 말 편하게 해도 돼요? ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de esta formalidad existen niveles también, ¿sí? Y no sé si es que de repente sea un poco aburrido para ustedes, pero es importante entender estos niveles para no quedar mal con la otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que alguien les habla a ustedes, si es que ustedes le hablan a alguien informalmente, ya sea un abuelito o un profesor que tengan en Corea, he escuchado muchos que quieren ir a estudiar a Corea, les hablan informal a este profesor, lo va a tomar como que ustedes están siendo groseros con él, que no han estudiado sobre la cultura y de repente puede generar alguna incomodidad, ¿sí? Por eso es importante entender estos niveles que existen en el idioma. Ahora, el lenguaje que nosotros vamos a aprender es el lenguaje neutro, ¿sí? Bastante fácil, solamente se termina todos los verbos en yo, ¿sí? Y los pronombres van a ser los siguientes. 저 y 저 para yo, ¿sí? Este significa yo. Luego, acá vamos a tener el she, que se va después del nombre, ¿ok? Nombre y luego she. Por ejemplo, Juan, she. Amanda, she. Sabrina, she. Natalie, she. ¿Ok? 선생님. Y luego lo más formal va a ser llamar a la persona por su título. Por ejemplo, si es que son sus papás, decirles
apa, ¿sí? Y si es que son sus profesores, 선생님, ¿ok? Si es que es su hermana, 언니, ¿sí? Entonces, llamar por el título, ¿sí? Y se sustituye el nombre propio. No se llama la persona, así como acá en Latinoamérica, estamos acostumbrados a llamar a la persona por su nombre. En Corea no es así. Se sustituye por el nombre por el título de esa persona, ¿sí? Por ejemplo, tenemos con el lenguaje formal neutro, 귀여워요, ¿sí? El yo al final. 귀여워요. ¿Ok? Danshin, si es que ustedes buscan en el traductor, danshin significa tú, pero no se usa en el coreano, ¿sí? No le puedes decir a alguien danshin, bla, bla, bla. No. Se considera una falta de respeto. Se utiliza el título de esa persona. Por ejemplo, yo soy Natalie, ¿cierto? Me dicen Natalie shi 귀여워요, ¿sí? Ya me están dando, si quieren llamar tal cual a alguien por su nombre, no se olviden de agregarle el she al final. Pero lo preferible es decir el título de esa persona. ¿Ok? También, si es que quieren hablar de ustedes, pueden decir 저는, ¿sí? Que es yo. 저는 물을 마셔요. Yo bebo agua. 저는 물을 마셔요. Luego tenemos el lenguaje que es formal muy alto, ¿sí? Que se utiliza más que todo en empresas para hablar con los superiores o con los jefes, ¿sí? Hay muchas empresas en donde los jefes o los superiores pueden ser de menor edad que tú, pero como en la jerarquía de la empresa son tus superiores, tú les tienes que hablar en un lenguaje formal alto, ¿sí? Este lenguaje usualmente se puede ver en las noticias, ¿sí? En los anuncios comerciales que se pueda tener o siempre que un interlocutor va a estarse dirigiendo a la audiencia, ¿ok? O también en publicidades de ventas, cuando los vendedores se dirigen a los clientes. También en el ejército, saben, como saben, el servicio militar es obligatorio en Corea o en las conferencias, ¿sí? Y lo que caracteriza a este lenguaje formal alto es la terminología 씁니다, ¿sí? 씁니다. Por ejemplo, 죄송합니다, 미안합니다, 고맙습니다. ¿Ok? Ese tipo de lenguaje no es tan usual de repente, cuando conocen a alguien en la calle, no es tan usual. Este lenguaje sí es muy frecuente en los libros o en los exámenes. A muchos, si alguno de ustedes está interesado en dar un examen internacional, se utiliza este lenguaje, que es la terminología 씁니다. ¿Sí? Por ejemplo, 저는 소라예입니다. ¿Sí? 저 밥 먹습니다. ¿Sí? Yo como arroz, yo soy Soraya. ¿Ok? Y la forma de pregunta para el 씁니다 va a ser el 씁니까. ¿Sí? 씁니까. Por ejemplo, 이 책을 얼마입니까? ¿Sí? 이 책을 얼마입니까? ¿Ok? ¿Cuánto cuesta este libro? ¿Sí? Si quieres preguntarle a alguien, yo soy guapa, ¿sí? O yo soy linda, ¿qué dices? 저는 예쁘니까, ¿ok? Con el tono de pregunta, obviamente, al final, ¿sí? Entonces, en conclusión, el lenguaje formal va a ser usado mucho en el ámbito laboral y de negocios, por lo que tiene esta connotación fría e impersonal. Significa que no quieres profundizar la relación con la persona que están hablando, ¿ok? Y finalmente tenemos el lenguaje honorífico. El lenguaje honorífico es mucho menos común que el lenguaje formal alto porque solamente se utiliza con personas.
no es la situación, sino las personas. Por ejemplo, los abuelos o personas en general de edad muy avanzada, ¿sí? Expresa formalidad, pero al mismo tiempo expresa respeto. Por ejemplo, 안녕하세요 es honorífico, porque esta terminación seyo, ¿sí? Tiene ese significado de respeto y le brindas la formalidad a la frase, ¿ok? Nunca se utiliza en primera persona, ¿sí? Y también puede ser algo frío, pero tiene esta sensación de cercanía, porque le estás mostrando respeto a la otra persona. Por ejemplo, 우리 할머니는 정말 귀여우세요. ¿Sí? 우리 할머니는 정말 귀여우세요. Nuestra abuela es linda, es tierna. ¿Ok? El se, yo, va a ser la terminación para el lenguaje honorífico. ¿Sí? Por ejemplo, cada se vuelve kashida. Cada significa ir, el verbo para ir. Entonces, se convierte en honorífico a kaseo. ¿Sí? Si es un abuelito o alguien que le tienen ustedes mucho respeto, pero también quieren mostrarle esta formalidad, le dicen kaseo, ¿sí? Terminación seo. Lo normal sería decir kayo, ¿sí? Que sería lo neutral. Luego el siguiente nivel sería kasmida, ¿sí? Que es en la empresa, no muestra mucha cercanía, y kaseo va a ser más, un poco más cercano, un poco más demostrando respeto hacia la otra persona. Kaseo, ¿sí? Por ejemplo, pata es recibir, 받으세요 es reciba. Es como en español cuando le decimos a un adulto mayor, le llamamos usted por ese respeto que se tiene, algo muy parecido, ¿sí? El 예쁘다, que es ser bonito, ser guapo, cambia a 예쁘세요, ¿sí? Y así sucesivamente con los verbos. ¿Ok? Entonces, en resumen, el honorífico va a ser la terminación se, yo. El informal no va a tener ninguna terminación, ¿sí? En, en este caso, si es un honorífico alto, va a terminar en 씁니까, y si es pregunta, 씁니까, ¿ok? Y el yo, que es el que vamos a estar utilizando, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento de lo que hemos visto en la clase? Sí, ¿me puedes dar poquito tiempo para anotar Claro. ¿Cuántos, el resumen nada cuántos más? minutos les gustaría para que puedan anotar lo que he explicado? Nos van a compartir las diapositivas, ¿no? Sí, pero el fin de semana, para poder compartirles lo de lunes, martes y miércoles. Lunes, miércoles y viernes. Ok, ¿Sí? entonces unos, no sé, 5 minutos en lo que digo para mí, no sé, los demás. Ok, ok. Ok. En 5 minutos entonces para poder empezar con la siguiente. ¿Sí?
Sí, Ricardo, ¿tienes una pregunta? ¿No? Ay, ok. Bien, chicos, continuemos entonces con el último temita del día de hoy, ¿sí? Que vamos a aprender a decir qué es esto, a preguntar más que todo, qué es algo, ¿ok? A ver, permítanme unos minutitos. ¿Está cargando mi presentación? Bien, entonces, ¿qué es esto? Es una pregunta en coreano que se dice de la siguiente forma. 뭐예요? ¿Sí? 뭐예요? Obviamente, si lo leen sílaba por sílaba, va a pronunciarse como mo, ye, yo, ¿sí? Pero rápido lo decimos moeo, como una E, ¿ok? Ahora, algo muy importante que deben aprender es cómo decir esto, ¿sí? Esto se dice igo, ¿sí? Igo significa esto. Recuerden que no existe el género, así que puede significar esto o esta, ¿ok? Una cosa va a ser kot, ¿sí? Cosa, kot. Cosa como algo material, ¿sí? Una mesa es una cosa, un peluche es una cosa. Todo eso es la palabra kot, ¿sí? Entonces, decimos, igo va a significar como que esta cosa, ¿sí? Pero más abreviado esto o esta, ¿ok? Bien, por ejemplo, si queremos decir esto es un libro, igo 책이에요, ¿sí? 이거 책이에요. Esto es un libro. Esto es una cámara. 이거 카메라예요. ¿Ok? 이거 카메라예요. Esto es un café. 이거 커피예요. ¿Sí? Un diccionario. 이거 사전이에요. ¿O qué es esto? 이거 뭐예요? ¿Sí? Si es que no se acuerdan de repente cómo decir ninguna palabra de las anteriores que he dicho, 이거 뭐예요? Y lo señalan. Por ejemplo, 이거 뭐예요? Y les dicen la palabra en coreano. De repente señalan esto y dicen 이거 뭐예요? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y les dicen panda예요. ¿Sí? Es un panda. ¿Sí? También pueden señalar así y decir 이거 뭐예요? ¿Sí? Entonces tú le respondes 핸드폰이에요.
es un celular. ¿Ok? Bien. ¿Sí? ¿Cómo decimos no en coreano? ¿Recuerdan? ¿Lo aprendimos? Era Ani. 아니요. Ajá, 아니요. 아니에요 o 아니요. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es que alguien nos dice, ¿es esto café? 이거 커피예요? 이거 커피예요? Y dices, 아니요. 이거 물이에요. ¿Sí? Eso es agua. Esto es agua. O cuando concordamos con alguna idea, ¿recuerdan? 이거 커피예요? Le decimos, 네, 맞아요. 이거 커피예요. ¿Sí? Le estamos dando la razón a la otra persona. ¿Ok? Entonces, 이거 significa esto. Pero ¿cómo decimos eso y aquello? Ah, eso va a ser 그거. ¿Sí? 그거. Y aquello va a ser 저거. ¿Sí? 저거. Ahora, hay niveles de proximidad. Por ejemplo, si es que algo está cerca mío, por ejemplo, este panda está cerca mío, ¿cierto? Yo lo señalo y digo higo, ¿sí? Higo, está cerca a mí. Pero pónganse en la idea que este panda estuviera lejos de mí, ¿sí? Pero cerca de la otra persona vas a decir jugo, ¿sí? Lo señalas, jugo, cerca de la otra persona. ¿Sí? Y algo que está lejos de ambas personas, ¿sí? Va a ser 저거, eso de por allá, ¿sí? 저거, ¿ok? Y también es importante que sepan cómo se dice persona en coreano, que va a ser 사람, ¿sí? 사람, una persona. Si dicen 이 사람, esta persona, 그 사람, esa persona, 저 사람, aquella persona, está lejos de ambos. 이 사람 es esta persona aquí al lado mío. 그 사람, esa persona al lado tuyo. Y 저 사람, esa persona que está por allá, que nos mira lejos de ambos, que están, de dos personas que están conversando. ¿Sí? ¿Entendido entonces? Chicos, ¿alguna duda o pregunta? No, miss. Ok, perfecto. Bien, entonces a este punto se deben estar preguntando, ok, profesora, entiendo todo el concepto, pero ¿cómo digo yo soy? Yo soy tal persona. ¿Cuál es el verbo ser? ¿Cuál es el verbo estar en coreano? Y es el siguiente, el que están viendo en pantalla, que es ello y ello. ¿Ok? Ese es el verbo ser. Así como en inglés vemos el verbo to be, en coreano va a ser básicamente 이에요 o ello. ¿Sí? Y siempre va a ir al final de la oración. Algo particular del coreano también es que todos los verbos siempre van al final. ¿Sí? En español nosotros decimos yo como una manzana. El verbo va después del pronombre que es yo, pero en coreano es yo una manzana como, ¿sí? O una manzana yo como. Es bastante variada la estructura, pero siempre sí o sí el verbo va a tener que estar al final. Si el verbo para ser en coreano es 이에요 o 예요, ¿ok? Nosotros decimos ABC, 예요, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre 이에요 y 예요? ¿Sí? 이에요 se va a utilizar cuando la palabra anterior termina en una consonante. ¿Sí? Y yeo va a ir cuando la palabra termina en una vocal. ¿Ok? Uy.
Entonces, si va una consonante al final, ieo. Si va una vocal al final, ieo. Por ejemplo, mulieo, ¿sí? Mul es agua, ¿sí? Si quieres decir es agua, murieo. Esto es agua, igo, murieo, ¿sí? Un dormitorio, pan, ¿sí? Igo, panieo. Esto es un dormitorio. Una escuela, igo, kyoeo. O de repente la escuela está lejos de las dos personas que están hablando. Kugo, eso, aquello. Kugo, 학교예요. ¿Sí? Un bolso. 이거 가방이에요. O simplemente 가방이에요. ¿Ok? Si se dan cuenta, a lo que me refiero con vocal al final o consonante al final es de la palabra anterior. ¿Sí? Por ejemplo, van no termina en A, sino termina en IN, que tiene el sonido de la NG, y que la cual es una consonante. Por eso es que le agregamos el IEO. Mul igual, termina en R, ¿sí? Que es dirt. Por eso es que se le agrega el IEO. ¿Ok? Entonces, algo para complementar lo que acabamos de aprender es que en coreano no existe otra forma para decir la pregunta, sino solamente se entona de manera distinta. Por ejemplo, es muy distinto que yo diga, 이거 물이에요, ¿cierto? Un tono centrado, sin muchas diferencias, ¿sí? Es una afirmación. En cambio, si tú dices, 이거 물이에요, tono de pregunta, ¿sí? 이거 물이에요? Te estás preguntando. La misma frase, misma estructura, pero diferente entonación. Así es como vamos a realizar las preguntas en coreano, ¿sí? Entonces, misma estructura, pero diferente entonación en caso queremos decir algo afirmativo o algo en forma de pregunta. Lo mismo con la siguiente oración. 이거 가방이에요. Afirmativo. Si quiero mi pregunta diría 이거 가방이에요. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo decimos no es o no existe? ¿Sí? O, bueno, no es, en realidad. Decimos 아니에요. Esto ya lo habíamos visto en un inicio, ¿cierto? Cuando decíamos no. No era 아니, pero el verbo para negar algo es 아니에요. ¿Sí? Por ejemplo, si tú quieres decir yo no soy un estudiante, 저 학생 아니에요. ¿Sí? O no soy yo, 저 아니에요. No es leche, 우유 아니에요. No es agua, 물 아니에요. Aquello no es un licor o no es una bebida alcohólica. 저거 술 아니에요. ¿Sí? Ese no es un gato. 그거 고양이 아니에요. ¿Sí? A ver, antes de realizar la recapitulación de la clase de hoy, Kiara, ¿me podrías brindar un ejemplo con nieo? Es lo que acabamos de ver. Una negación de algo que tengas cercano. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo más cercano que tienes a ti? Un cuaderno. ¿Mm? Un cuaderno. Un cuaderno. Ok. Cuaderno en coreano es note. ¿Sí? Ajá. Entonces, si quieres decir esto es un cuaderno, puedes decir note o puedes decir check. Un libro, más que todo. Mejor hay que usar check, que es libro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dirías esto es un libro?
Lo vimos hace un ratito. Este es un libro. A ver. Primero, ¿cómo decíamos este? Algo que estaba cerca a ti. Ay, no sé. Estaba Era apuntando. higo. Digo, ¿Sí? Higo. A ver, regresemos a la diapositiva que decía eso. Acá, mira. Ajá. Aquí. Higo va a significar esto. Eso va a ser jugo y choco va a ser aquello. ¿Ok? No se olvide. Entonces, esto es un libro, sería higo, check, y ello. ¿Sí? Y ello es el verbo ser. También, cuando yo digo yo soy de repente Kiara, 저는 Kiara y ello. ¿Sí? 저는 Kiara예요. ¿Ok? Yo soy estudiante. 저는 학생이에요. ¿Sí? Pero, por el otro lado, si es que quieren negar algo, de repente no son estudiantes. Entonces dices, 저는 학생 아니에요. ¿Sí? Negación. 아니에요. Que es la presentación de acá. 아니에요. ¿Sí? Yo no soy un médico. 저는 의사 아니에요. No soy abogado. 저는 변호사 아니에요. ¿Sí? Bien. Entonces, con eso claro, Kiara, ¿cómo negarías de repente algo? Piensa en algo. Sé creativa con tu oración. un lápiz. Ujú. Ok, muy bien. Lápiz se dice pensil. Ok. 아니에요, pensido. Recuerda que va al final el verbo. ¿Sí? pensil Pensido. 아니에요. Ujú. Ujú. O bullpen es lapicero. Entonces, si quieres decir no es un lapicero, bullpen 아니에요. ¿Sí? Bien. Y también se utiliza para personas, por supuesto. Por ejemplo, si es que quieres decir esa persona no es mi hermano, por ejemplo, 그 사람 제 언니 아니에요. ¿Sí? O 그 사람 제 아빠 아니에요. ¿Sí? ¿Ok? ¿Entendido? Y lo mismo con la afirmación. Si quieren decir el qué es de ustedes una persona, le dicen 그 사람 제 동생이에요. Es mi hermano menor. O 그 사람 제 할아버지예요. Es mi abuelo. ¿Ok? Bien. Entonces, con eso claro, vamos a hacer la recapitulación de la sesión de hoy. En este caso, hemos visto qué significa, qué es esto, qué es esto que se preguntaba mueo, ¿sí? Cómo decir esto, eso y aquello, que es higo, jugo, choco, ¿ok? Y finalmente hemos visto el verbo para ser y estar y el verbo para no ser y no estar, ¿ok? Les voy a dejar una pequeña tareita para que apliquen ustedes cómo decir una tarea sobre lo que hemos aprendido, ¿sí? Por eso es de que si tienen alguna pregunta o alguna duda, la tienen que decir ahora, porque si no, luego en su tarea ya no van a poder tener, ya no van a poder hacer preguntas, sino solamente van a desarrollar.
¿sí? Preguntas, dudas sobre lo que hemos visto. Todo claro. No hay ninguna duda. Chicos, ¿me escuchan? Profe, una pregunta. Sí, dime, Fernanda. ¿Cuál va a ser la tarea? ¿Cuánto es la tarea o a qué te refieres? No, ¿a quién me refiero sobre el contenido que acabamos de pasar hoy día? ¿De qué se trata la tarea? Ah, justo ahorita voy a explicar. ¿Sí? Dame un momentito. Estoy abriendo el documento de la tarea que les voy a dejar. Bien, entonces les explico rápidamente la tareita para la próxima clase que es el viernes. ¿Sí? Entonces, a ver, acá está el documento y sí les voy a pedir que lo apunten en su cuadernito, su tarea, porque no les voy a poder compartir este documento, es más como una guía que yo tengo, ¿sí? Pero básicamente es recibir, elaborar un diálogo con las frases y saludos que hemos aprendido en clase. ¿Sí? Recuerden implementar los distintos niveles de formalidad que les he explicado a su diálogo, ¿sí? Si tú deseas, puede ser un profesor, el jefe de una empresa o crear cualquier situación que se desee, ¿sí? Lo ideal es que esta tarea sea en pares, em, pero pueden trabajarse también de manera individual, ¿sí? Por ejemplo, tú podrías ser tanto el jefe como podrías ser, o de repente me podrían decir, oh, profesora, yo quiero ser de repente el jefe de una empresa. Tú ayúdame a ser, no sé, el nuevo pasante de esa empresa. Entonces yo me pongo en ese papel y voy siguiendo el diálogo que me den, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede iniciar diciendo 안녕하세요, ¿sí? La otra persona ve, si sabe tu nombre, va a decir 안녕하세요, Amanda Shi, ¿sí? Que es el nombre más la partícula Shi. Le puede decir, la misma persona que te acaba de saludar te puede decir yo guío, ¿sí? Y te entrega algo. Y la persona le dice, 감사합니다, ¿sí? Como que gracias. ¿Ok? Recuerden todas las frases que hemos aprendido. Aprendimos 안녕히가세요, 안녕하세요, 안녕히 가세요, 안녕히 계세요. También aprendimos 네, 아니요, 감사합니다, 죄송합니다, 저기요. ¿Sí? Entonces, tomen este diálogo como un ejemplo, ¿sí? Y dejen fluir su creatividad, ¿ok? Lo importante es que ustedes puedan implementar en este diálogo todo lo que hemos podido aprender, ¿ok? ¿Alguna pregunta o duda sobre la tarea? Chicos, ¿preguntas o dudas?
No se olviden que es la tarea para este viernes. No, profe. Todo claro entonces, ¿sí? Bien, entonces, a ver, quiero ver si es que podemos jugar un pequeño Kahoot antes de terminar con la sesión del día de hoy. Sí saben, sí han jugado en otras oportunidades Kahoot, ¿cierto? ¿O no han tenido oportunidad? ¿Qué es Kahoot? Kahoot es una plataforma que te permite jugar, puedes poner un tema y tú luego respondes mm, didácticamente, básicamente. Ujú. Sí, sí, sí. A ver. Mm, 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 Déjame ver si lo tengo. Ya, a ver. Ujú. Mm, Entonces, vamos a jugar el siguiente Kahoot. ¿Sí? Ujú. Y se van a unir ustedes. Primero, paso 1. Vayan a esta página, kahoot.it. Y les un código, van a poner este. O también se pueden unir directo con este link, ¿sí? Cuando les pida un código, si es que ustedes han entrado por kahoot.it, va a ser el 490-626 y un 6 al final. ¿Ok? Ya tengo a Delany, tengo a Salvador, a Carolina y a Kiara. A ver, esperemos unos minutitos más a que se unan más personas. También está Luciano. Este quiz, por cierto, es de Hangul. ¿Ah? Vamos a poner a prueba sus conocimientos de Hangul, a ver si han repasado. Bien, comencemos entonces. Tenemos 5 participantes. A ver, ¿cuántos somos en la clase? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Somos 12. A ver, me faltan 8. A ver, no, 1, 2. Ya, bueno, empecemos porque se nos va el tiempo. A ver, prepárense.
El Kahoot básicamente tienen que escoger la alternativa correcta, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la pregunta es, este símbolo, ¿qué significa en coreano? ¿Qué sonido tiene? ¿Tiene la P, la BP, la M o la T? Profe, no se ve. Se ve los colores, pero no se dicen las letras. ¿No se ve acá arribita, el blanco? Ah, ya. En su pantalla sí, pero en la página no. No. Es que a ustedes les va a aparecer solamente el color para que marquen. ¿Sí? Ah, ya. Por eso es que estoy compartiendo mi pantalla, para que puedan ver cuáles son las alternativas para cada color. Ok, continuemos. Continuemos. Next. Muy bien, Luciano. Le acertaste. Pregunta 2. Esta palabra. Bueno, este carácter. Hyot, ¿qué sonido tiene? S, P, T o una K. Vamos, ¿qué color? ¿Qué color? A ver, algunos pensaban que era una K. No, chicos, es una doble S. ¿Sí? Casi el sonido de una Z. Muy bien, Luciano y Salvador. Continuemos. Este simbolito, ¿qué consonante era? ¿Era una K, una R, una N o una KG? No, chicos, se parece a la N. Nada. Se parece a la N, pero no es una N, era una KG. ¿Sí? Muy bien, Salvador. Ahora estás en primer lugar. Bien. Acá, ¿cuál será? ¿Cuál será? Muy bien, chicos. Una N. Ujú. Bien, muy bien, Salvador. Vas 3 respuestas correctas. Bien. Última pregunta. Excelente. Se acordaron que era la I. Muy bien. Muy bien. Ujú. Y a ver, alguien escribió en el chat. Me dice. No, me pareció. Bien, entonces chicos, terminamos con este jueguito la próxima clase. Bueno, mejor dicho, lo continuamos. ¿Ok? Salvador, te felicito. Se nota que has estado repasando tu Hangul. Sí, Luciano también, Lisette, Kiara y Amanda, felicidades. No se olviden de seguir repasando porque este quiz de todo el Hangul va a estar completo, ¿sí? Y quiero que todos obtengan la mayor de las notas. ¿Ok? Bien, una última duda o pregunta que puedan tener. Víctor, me parece que has alzado tu mano. Sí, me gustaría que me lo repita el código, por favor. Víctor, no te preocupes que la próxima clase, antes de iniciar, vamos a jugar el Kahoot. ¿Sí? No se Ok, olviden, muy bien. la tarea sería repasar, ¿sí? Y repasar el Hangul para que puedan hacer bien su Kahoot. El que gane va a tener 2 puntos extra en su tarea
¿sí? Y la tarea es, Luciano, gracias por tu pregunta, va a ser el realizar un diálogo con lo que hemos aprendido hoy, ¿sí? Recuerden, hemos aprendido el verbo ser, estar, el verbo no ser y no estar, ¿ok? Y también hemos aprendido los niveles de formalidad, ¿ok? Como el pangman, el chondenman. Y también cómo decir esto, eso y aquello. Igo, kugo, chogo. ¿Ok? Ya nos estaríamos viendo el día viernes a la misma hora. ¿Sí? Espero todos que puedan tener una muy bonita noche. ¿Ok? Ya nos estamos viendo. Bye bye, chicos. Buenas noches. Adiós. Annyeonghaseyo. Buenas noches. Bye. Chao, chao. Buenas noches.